Hola mi gente bonita, bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Mi nombre es Isaías Rodríguez y hoy vamos a preparar una deliciosa costilla de res en una salsita verde que está para chuparse los dedos. Una receta sencilla, fácil y rápida, pero bien deliciosa que a todos les va a encantar. Quédate a ver el paso a paso para que esta receta te quede así y aún mucho más rica. Comenzamos. Estaremos utilizando 2 kilos de costilla de res, la vamos a cortar siguiendo la línea de cada huesito. También puedes utilizar lomo, diezmillo, aguayón, pero que sea en trocitos o la carne de tu preferencia. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la descripción del video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta que está bien sabrosa. Una vez tenemos la costilla lista, vámonos a la estufa. En un sartén amplio a fuego medio agregamos un chorrito de aceite. Una vez que está caliente vamos a freír la costilla de res. Y solamente la vamos a freír 5 minutos. Lo que estamos buscando es solamente sellar la carne para que quede con un colorcito, un doradito bien rico y todos los jugos de la carne queden adentro y por lo tanto toda la costilla va a quedar bien suavecita. Como no me cabe toda la carne aquí en el sartén, lo voy a hacer en partes. No le vayas a poner nada de sal, porque si le pones sal, todos los jugos de la costilla se van a empezar a salir. La vamos a freír a sellar solamente 5 minutos. Después de ese tiempo vamos a voltear las costillas para que el otro lado también se vaya sellando. ¿Ves el colorcito que va agarrando la carne? Y el olor que tengo aquí en la cocina es espectacularmente delicioso. Recetas fáciles y rápidas de hacer solamente aquí en tu canal favorito, El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Ahora mira, una vez que tenemos sellada la carne por ambos lados, la vamos a retirar, vamos a sacar la carne del sartén y así vamos a hacer con toda la carne que nosotros vamos a cocinar. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación cuando subamos una receta nueva. Una vez que tenemos todas las costillas selladas por ambos lados, la vamos a juntar. También retiramos el exceso de manteca y dejamos la necesaria para seguir cocinando. Ahora le vamos a agregar 2 litros de agua, el agua suficiente para que las costillas se terminen de cocinar. De esta manera van a quedar bien suavecitas y súper jugosas por dentro. Le agregamos un cuarto de cebolla o un trocito de cebolla blanca para que tenga mucho sabor, 2 dientes de ajo, media cucharada de sal, tapamos y cocinamos a fuego medio por 1 hora. Mientras la carne se está cocinando te muestro los ingredientes que vamos a seguir utilizando. La mitad de una cebolla blanca cortada en unos trocitos medianos, 2 calabacitas mexicanas, las corté en rodajitas de 1 centímetro de grosor aproximadamente, puedes cortarlas en trocitos más grandes o más pequeños. 5 papas, también las corté en rebanaditas de 1 centímetro de grosor. Con estos 3 ingredientes vamos a guisar la costilla de res. Ahora te muestro los ingredientes para la salsita verde. Un cuarto de cebolla, un diente de ajo, 2 clavos de olor, media cucharada de sal, un cuarto de cucharada de pimienta negra y una pizca de comino entero. También estaremos utilizando 9 tomatillos verdes, toda la verdura tiene que estar bien lavadita. 3 chiles jalapeños y 3 chiles serranos. Si no comes muy picoso le puedes poner menos chiles. 10 ramitas de cilantro fresco que le va a dar mucho sabor a la salsita verde. Ahora mira, después de 1 hora de cocción, las costillas de res ya están completamente listas. La carne ya está bien suavecita. En este momento las vamos a retirar del sartén. Si ya no sabes qué cocinar en casa o no tienes idea qué hacer para la comida, para el almuerzo o para la cena, esta deliciosa receta de costilla de res en salsita verde te va a quedar bien sabrosa que a todos en casa les va a encantar. Una vez que retiramos las costillas de res, aquí mismo donde se concentra todo el sabor de la carne, vamos a poner a hervir los chiles y los tomatillos verdes para la salsita. Y esta salsa va a quedar con mucho sabor. Agregamos todos los chiles y todos los tomates. Los vamos a tapar y vamos a seguir cocinando solamente por 3 minutos nada más. Después de ese tiempo vamos a retirar todos los chiles, retiramos también todos los tomatillos verdes.
Y todo esto lo vamos a agregar al vaso de la licuadora. Agregamos los tomatillos, los chiles. También vamos a estar utilizando una taza del mismo líquido donde se cocinó toda la carne. Agregamos el cilantro fresco bien lavadito y los condimentos. Agregamos la taza del consomé de res, también puedes utilizar agua si lo deseas. Y ahora licuamos perfectamente unos 2 a 3 minutos hasta que todo quede bien molido. En una cacerola amplia a fuego medio agregamos un poquito de la manteca que soltaron las costillas. Una vez que la mantequita está caliente vamos a freír la mitad de la cebolla blanca en trocitos por unos 2 a 3 minutos solamente. Una vez que la cebolla está bien doradita y ya está bien caramelizada, en este momento le vamos a agregar la salsita que licuamos hace un momento. Le agregamos la salsita verde y al contacto con la cacerola, el olor que tengo aquí en la cocina es deliciosamente rico. Mezclamos perfectamente para integrar todos los ingredientes. Vamos a dejar que rompa en hervor por unos 3 a 4 minutos nada más. Una vez que rompió en hervor, le vamos a estar agregando una taza más de líquido, una tacita más de consomé o agua, lo que tú vayas a utilizar, pero recuerda que en el caldito donde se cocinaron las costillas está todo el sabor. Y ahora sí le agregamos las costillas nuevamente. Esta receta les va a encantar a todos porque está bien sabrosa. Pero déjame decirte una cosa, esta receta sí queda bien picosa, así que si no comes mucho picante, puedes agregarle menos chiles o solamente agregarle 3 chiles jalapeños, que los chiles serranos a veces salen bien picosos. También agregamos las papas, las vamos a remover, vamos a mezclar todo perfectamente con mucho cuidado para que las papas no se te vayan a romper. Le bajamos la temperatura a la estufa de fuego medio a fuego medio bajo, tapamos y cocinamos por unos 20 minutos. Pasado esos 20 minutos le vamos a poner las calabacitas. Recuerda que las papas son un poquito más duras y las calabacitas pues son más suavecitas. Si las pones todas juntas, las calabacitas se te van a deshacer. Mezclamos hasta que se integren perfectamente y seguimos cocinando por otros 10 minutos. Después de ese tiempo, tu deliciosa receta de costilla de res en salsita verde ya está completamente lista. Y mira nada más qué rico. Puedes acompañar esta receta con un arrocito blanco, un arrocito rojo, un arrocito con verduras, unos frijolitos de la olla o unos frijolitos refritos, con lo que tú elijas y prefieras. Con una tortillita de maíz recién hechecita y bien calientita. Mira nada más qué rico vamos a comer el día de hoy aquí en tu casita. Ay, disculpen por el antojo, mi gente bonita, pero esto está bien sabroso. Mira nada más. ¡Qué rico! La salsita bien picosita. Y mira la carne, queda bien suavecita. Deliciosamente rica. El huesito sale solito. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que cenes bien rico en casa con toda tu familia.